innegable, hermanos, que el Hijo tiene que parecerse, se parece a su progenitor, al que lo engendró, a su Padre. Y en el caso de nosotros, hermanos, nosotros hemos sido engendrados por Dios. En el momento en que fuimos salvados, en el momento en que fuimos llamados a salvación, en que fuimos regenerados, nacidos de nuevo, hermanos míos, el Señor puso en nosotros su vida, su personalidad. De ahí que, aunque hay virtudes de Dios que son incomunicables, porque es Dios y nadie puede ser como Él, sí hay virtudes de Él que son comunicables y que se espera que nosotros como hijos engendrados por Él, manifestemos, desarrollemos, vivamos esas virtudes, esas características de Dios. Y ya vimos una de ellas en detalles en la intervención pasada, andando en amor. Pues ahora entonces, hermanos, enfoquémonos en el punto donde queremos destacar el andar en la luz como una manera de mostrar que nos parecemos a Dios. El que pertenece a Dios tiene que andar como Cristo anduvo, indiscutiblemente. Ahora el apóstol comienza diciendo aquí que tiene que mostrarse la diferencia de cuando nosotros estábamos en tinieblas a la condición que estamos ahora, en que ya no estamos en tinieblas. Note cómo comienza diciendo el versículo 8, no sé si ya sale. El versículo 8 del capítulo 5 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Cuando el apóstol dice que los creyentes eran tinieblas en otro tiempo, él no está diciendo que los creyentes vivían en un ambiente oscuro, tenebroso, sufriendo la incomodidad de vivir en un ambiente así. No, no es eso lo que está diciendo. Él está diciendo que nosotros estábamos en tinieblas, pero que éramos parte también de esas tinieblas. Ese era nuestro hábitat, era nuestro estilo de vida. El dicho popular dice que de noche todos los gatos son prietos. Nosotros no nos diferenciábamos. Independientemente de que hubiera uno más respetable que otros, independientemente de que unos paguen sus impuestos, otros no lo quieran pagar, de que uno pague su energía eléctrica, otro se la robe, independientemente de que uno sea un buen esposo y padre y el otro sea un mujeriego, infiel y maltratador de sus hijos, olvídese, si estamos sin Cristo, estamos en las mismas tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Estar en tinieblas, hermanos, quiere decir estar sin el conocimiento de Dios, sin su temor, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Es vivir sumergido en la depravación moral, con el entendimiento cegado por Satanás. Vivir en tinieblas entonces es vivir una vida caracterizada por la impureza, la rebeldía y la autocomplacencia. Usted dirá, bueno, pero no acabas de decirme que aún en el mundo hay personas que son menos malas que otras. Hay personas que son menos desordenadas que otras. Hay personas respetables en el mundo, aún no estando en Cristo. Efectivamente, sí, ciertamente las hay. Pero por un lado debe saberse que si alguien
viviendo en tinieblas, vive algún tipo de conducta que se parezca a la luz de Dios, eso se debe no a que esa persona sea buena, sino a que la gracia de Dios restrictiva, lo que se llama la gracia general, la gracia común, actúa misericordiosamente sobre esa persona, restringiendo su maldad, su depravación, y ayudándole a que de alguna manera se conduzca mejor que otros. Por un lado, a fin de cuentas es en Dios que está el mérito, no en ellos. Pero por otro lado, debes saber que esas personas que en el mundo son relativamente buenas o mejores que otras, no lo hacen porque quieren agradar y dar gloria a Dios. Lo hacen por sí mismos, para traer gloria a sí mismos, para retener cosas que ellos no quieren perder. Soy fiel a mi esposa, amo y cuido a mis hijos porque no quiero perder a mi familia. No porque ame a Dios, ni porque la Biblia me dice que debo hacerlo y por eso como yo quiero honrar a Dios lo hago, no. Yo lo hago porque quiero ser reconocido como un hombre respetable, que tiene su hogar, que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que cuando los hijos están en el mejor colegio, no les falta nada y todo el mundo tiene que decir, mire, esos son los hijos de fulano, qué bien viven. A fin de cuentas, la motivación siempre es egoísta, de autocomplacencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, en otro tiempo erais tinieblas, hermanos, es que efectivamente estábamos sumergidos en un estilo de vida que desagradaba a Dios completamente, independientemente de que fuésemos mejores que otros que viven en el mundo. Hermanos míos, el pensar que nosotros fuimos así en otro tiempo, antes de ser salvados por Cristo, debe movernos a mirar a los incrédulos con compasión, aunque no con tolerancia y con aprobación, no, pero sí con compasión. Hermanos, nosotros no debemos predicar sintiéndonos superiores. Debemos hablar a los perdidos de la manera que alguien dijo, como un mendigo que ha sido saciado por la misericordia de Dios, hablándole a otro mendigo, diciéndole dónde encontrar pan. Así es como debemos predicar. No con el pecho parado diciendo, yo no soy un adúltero, tú adúltero, ven, conviértete. Yo no soy un mentiroso, tú boca floja, ven a convertirte, si no quieres bailar en el infierno. No. Predicar, hermanos, con ese reconocimiento de lo que nosotros éramos. Esclavos en la oscuridad, en las tinieblas, en la ignorancia, en la rebeldía, en la depravación. Y siendo mendigos miserables, el Señor abrió nuestros ojos y nos mostró su mano con pan de vida para darnos vida y sacarnos entre los muertos. Así tenemos que ver a las almas, hermanos. Semejante a aquellos leprosos que presenciaron la abundancia de la victoria que Dios le había dado al pueblo y pensaron para sí mismos, pero hay que ir a decir al pueblo, si nosotros nos quedamos callados, el Señor va a derramar fuego sobre nosotros. Tenemos que ir a dar las buenas nuevas al pueblo de la victoria que Dios les ha dado. En lugar de quedarse allí disfrutando y tomando y apartando lingotes de oro, vestidos finos, comida. El Señor nos ayuda entonces, hermanos, a tener ese equilibrio de saber que nosotros, si no fuera por la gracia bendita de Dios, estuviéramos en la misma condición de los que ahora están en las tinieblas.
En otro tiempo erais tinieblas. Los que hemos sido salvados, hermanos, no vinimos a este estado bienaventurado porque éramos buenos, respetuosos, bien educados, sabios, generosos o temerosos de Dios. No. El apóstol dice que éramos tinieblas. De modo que si nosotros fuimos salvados estando en esa terrible condición, entonces debemos decirle al perdido que él también puede ser salvo si viene a Cristo. Porque erais en otro tiempo tinieblas. Ahora sigue diciendo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire qué maravillosa afirmación, hermanos. Pero ahora sois luz en el Señor. El apóstol presenta nuestra identidad con el Señor, hermanos, de esa manera tan gloriosa, tan poética. Dice, sois luz en el Señor. Como ya dijimos al principio, los hijos se parecen a sus padres. Heredan características de sus padres. Cuando Cristo vino, hermanos, para vencer nuestras tinieblas, Él las disipó, las ahuyentó. Cuando Él operó en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración, Él encendió una lámpara en el centro de nuestro ser, convirtiéndonos en extensiones de su luz. Por eso Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. En otra ocasión le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Estábamos apagados, hermanos, muertos. Cristo nos colocó la chispa de vida en el corazón, su vida. Y eso entonces, hermanos, está llamado a extenderse en todo nuestro ser, en todas nuestras manifestaciones. Nosotros debemos ser como antorchas andantes, como linternas que le salen luces así por los ojos. Pero no solo por los ojos, por los oídos, por donde sea. Debemos ser seres de luz, porque nuestro Señor es luz. Porque ahora, hermanos amados, conocemos a Dios, amamos su ley, huimos de las impurezas, amamos a su pueblo. Somos hechos pequeños puentes que conducen a los incrédulos al puente por excelencia entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Note qué maravilla, hermanos. Cristo es el puente para comunicarse con el Padre. Para llegar al Padre, Cristo es el puente. Pero para llegar a Cristo, usted y yo somos pequeños puentes. Somos los que comunicamos al mundo con Cristo. ¿No sabía eso? Nosotros somos los que comunicamos al mundo con Cristo para que Cristo pueda comunicar al mundo con el Padre. A los perdidos, quiero decir. ¿No es eso maravilloso? Es maravilloso lo que el apóstol Pablo dice aquí. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no somos oscuridad, no somos tinieblas. Somos exhortados a dejar las prácticas de las tinieblas. Porque nuestro Padre es luz, tanto como es amor. De modo que así como se nos mandó a andar en amor, ahora se nos manda a andar en luz, porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados.
Éramos por naturaleza, hermanos, hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de luz, hijos de luz, personas de entendimiento, personas de obediencia, personas con temor de Dios, con amor al prójimo, personas que sienten las injusticias, el dolor que la humanidad se causa a sí misma. Nuestro Señor Jesús lloró cuando estaba en ese momento de duelo de la familia de Lázaro y los amigos de Lázaro, al ver el dolor que el pecado, hermanos, trajo a la humanidad. Se conmovió, lloró. Bendito sea el Señor que Él nos hace semejantes a Él. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y antes de seguir con el versículo 10, detallando el tema, el apóstol hace un paréntesis en el versículo 9, diciendo, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Él dice, andad como hijos de luz. Entonces abre un paréntesis y dice, porque el fruto de la luz, algunas versiones dicen porque el fruto del Espíritu, por ejemplo la Reina Valera dice porque el fruto del Espíritu, pero es una variante textual, es lo que se llama variante textual. Las variantes textuales, hermanos, son algunas porciones de la Biblia que, como usted sabe que nuestras traducciones vienen de manuscritos antiguos que se han encontrado, ¿no? Y ellas son revisadas a medida que se van descubriendo otros manuscritos y se van estudiando mejor los ya existentes. De ahí que usted encuentre en algunas Biblias algunas palabras que se traducen de manera diferente. Son variantes textuales. Porque algunos entienden que la más correcta es esta, otros entienden que la más correcta es aquella, porque en el manuscrito tal y tal y tal la usan. Y es un manuscrito más respetado. El otro dice, no, yo prefiero que tenga esta porque va como más acorde con el texto y el manuscrito tal y tal y tal y tal lo contiene. Y así, esas variantes textuales, hay algunas muy notorias en la Biblia. Esta es una de ellas porque yo sé que todos han leído al leer la Reina Valera, porque el fruto del Espíritu. Pero realmente siguiendo la idea y considerando que este paréntesis es una explicación de lo que él está diciendo en el versículo 8, o una ampliación, es más comprensible lo que muchos manuscritos contienen, en lugar de contener espíritu, es luz. Porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Sin embargo, no hay ningún problema en que se traduzca el fruto del Espíritu, porque de todas maneras en Gálatas, allí también se habla del fruto del Espíritu, dando detalles abundantes acerca de todo lo que debe caracterizar a una persona que anda en la luz. Pero bueno, mirando aquí entonces este paréntesis, porque el fruto del Espíritu o de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué es importante este paréntesis? Bueno, porque cuando nosotros leemos el versículo 8, la exhortación, el mandato, andad como hijos de luz, alguien se puede preguntar, ajá, ¿y cómo yo sé que estoy andando como hijo de luz? ¿Qué significa andar como hijo de luz? Bueno, este paréntesis te da esa respuesta. Andar como un hijo de luz es producir fruto. Y ese fruto evidenciará
¿A quién yo pertenezco? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis aspiraciones, mis deseos, mis metas? Y especialmente hay tres cosas que deben caracterizar ese fruto o esos frutos: bondad, justicia y verdad. Una persona puede decir, estoy andando como hijo de luz, cuando la bondad, la justicia y la verdad caracterizan todas sus acciones, su estilo de vida, sus decisiones, sus negocios. Generalmente, hermanos, los negocios están motivados por la competencia y las ganancias, el deseo de ganancias. La bondad, la justicia y la verdad no siempre acompañan la práctica comercial, industrial, o aún el ejercicio de las profesiones especializadas. En estos días comentábamos tristemente cómo una persona conocida por nosotros, un profesional de la salud, le dijo: tú te estás muriendo, a ti hay que intervenirte inmediatamente, tienes que buscar 600,000 pesos, porque hay que operarte ya, hay que sacarte ese riñón porque te vas a morir. Y era mentira. La pobre persona volviéndose loca porque no tenían que caerse, bueno, para resolverla, lo que le estaban exigiendo. Cuando fue a otro médico más serio, dijo: pero ¿qué es esto? Tú lo que necesitas es que sencillamente tú tienes una obstrucción, una piedra, arenilla, qué sé yo qué, hay que limpiarte el conducto, pero no hay que decir que tiene el riñón podrido, que te vas a morir, que hay que sacártelo. Hermano, ¿sabes lo triste que es eso? Un profesional de la salud comerciando con las almas de las personas. Es terrible. Y esa es una característica de la Babilonia, del sistema mundial, como ya lo estudiamos en Apocalipsis 17 y 18, que comercian con las almas de los hombres. Pues aquí dice que el fruto de la luz se caracteriza por actos de bondad, de justicia y de verdad. No importa en qué área yo me desenvuelva. La verdad, la justicia y la bondad. La bondad, la justicia y la verdad. Virtudes del corazón y de la vida. Pero de la vida impartida por Dios. Porque como seres humanos caídos, no nos caracterizamos por bondad, por justicia y por verdad. Es una obra del Espíritu Santo. Una obra del bendito Espíritu Santo. Así que los hijos de luz, hermanos, son personas que tienen esas características. Gálatas capítulo 5, 19 al 22, desarrolla aún más esas características. Porque dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y comienza entonces a ramificarlo en todas las virtudes, unas 9, algo así, que presenta ahí. Así que una persona que vive como hijo de luz es una persona que procura continuamente ser llena del Espíritu. Y esto de ser lleno del Espíritu, lo vamos a detallar más adelante porque este capítulo 5 se ocupa de eso. Del versículo 18 en adelante, en el próximo sermón, Dios mediante. No es otra cosa que permitir, que cooperar para que la luz que el Señor ha encendido en nosotros crezca, crezca
y llene y rebose y entonces nos conduzca de la manera que a Dios le agrada. Ser conducidos, ser llevados, ser guiados por Dios. Cada una de las cosas de nuestras vidas, haciendo lo que dice el versículo 10, que continúa desarrollando el tema después del paréntesis, comprobando lo que es agradable al Señor. Alguien que se preocupa continuamente por comprobar lo que es agradable al Señor. Tristemente, hermanos, muchas veces pecamos de necedad cuando hacemos lo contrario de lo que dice este texto. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros procuramos comprobar lo que Dios no prohíbe claramente en la Biblia. Esas llamadas áreas grises, que no está muy claro en la Biblia, y eso me atrae. Yo quisiera hacerlo, quisiera practicarlo, pero quiero hacerlo sin remordimiento de conciencia. Así que yo me preocupo por demostrar que Dios no lo prohíbe para yo hacerlo. Eso es lo opuesto a lo que está diciendo aquí el apóstol. Yo estoy buscando la manera de dar ocasión al diablo al hacer eso. Preocupándome por rasgar, aruñar en las cosas o arañar en las cosas que no están muy claras y que están en discusión, que unos dicen que está mal, que otros dicen que está bien, pero a mí me parece bien y yo quiero demostrarlo. No, eso no es lo que dice el apóstol aquí. El apóstol manda a preguntarnos, no, ¿cómo puedo hacer esto sin que la conciencia me remuerda? No, eso no es lo que le está haciendo. Él está mandando a preguntarnos, ¿cómo puedo saber si realmente soy hijo de Dios, hijo del cual Dios se agrada? Esa es la pregunta que el apóstol nos manda a hacer. No ponernos a pensar, la Biblia en cuanto a la bebida no prohíbe tomarse una cerveza. La Biblia lo que habla es acerca de la embriaguez. Pero no te dice no te tomes una copa de vino, no te tomes una cerveza en un almuerzo. La Biblia no dice eso. Procurando yo acallar mi conciencia y poderme tomar mi cervecita de cuando en cuando. Ese no es el tipo de comprobación, de investigación que la Biblia nos está mandando a hacer. Más bien nos está mandando a preguntarnos continuamente, ¿estoy yo dando gloria a Dios con mi vida? ¿Estoy actuando como un hijo de luz? ¿Estoy agradando al Señor? ¿Me estoy pareciendo al Señor los demás? ¿Usted cree que una persona que sabe que tú eres creyente y te ve con una cerveza en la mano va a tener un testimonio claro de que tú eres un hijo de la luz? No me parece. La Biblia no dice que no fumes. Es más, Spurgeon en una etapa de su vida fumaba puros, fumaba cigarros. El príncipe de los predicadores, Spurgeon. Sin embargo, el mismo Spurgeon, aunque sabía que eso no era un problema de conciencia, se dio cuenta que servía mejor y agradaba mejor al Señor y servía mejor a su grey renunciando a ese placer. Y renunció a ese placer. Hermanos, repito, no es comprobar hasta dónde debo llegar sin violar la ley, no. Es cómo puedo continuamente demostrar que agrado a Dios. ¿Cómo lo hago? Sencillamente hacer la voluntad de Dios según Él nos ha revelado que la hagamos.
Hermanos míos, podemos estar seguros que todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios se puede encontrar sin dificultad en la Biblia. Las cosas difíciles de entender son lo menos comparando con la claridad que encontramos en la revelación sagrada. Un niño que no investiga tanto sabe que la Biblia le dice cómo debe comportarse, que no debe mentir, que no debe pelear con sus hermanitos, que debe obedecer a su papá y a su mamá, que debe cumplir con sus tareas de la escuela. Un niño lo sabe. Él está investigando hasta dónde puedo llegar. En el área gris, ahí en eso que no está completamente delimitado, ¿hasta dónde puedo llegar? No. Lo que él tiene bien claro, él está llamado a obedecerlo. Y lo que usted necesita saber, lo que yo necesito saber para agradar a Dios, está claramente revelado aquí. Una particularidad, una cualidad de la revelación escritural es la perspicuidad. Palabrita rara, ¿verdad? Dominguera. Bueno, hoy es domingo. Perspicuidad quiere decir claridad. La claridad de las escrituras, hermanos. Podemos comprobar lo que es agradable al Señor cuando nuestras vidas, hermanos, van de la mano con la bendita revelación de Dios, con la clara revelación de Dios. Y el bendito Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios porque estamos andando en la luz. Porque estamos andando como hijos de luz. Y aún el mundo va a dar testimonio. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Vivan de tal manera que cuando el mundo vea sus buenas obras tengan que glorificar a Dios al ver la luz en ustedes. Cristo lo dijo. Así alumbre su luz, vuestra luz, delante de los hombres, y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hablamos de luz, hermanos, estamos hablando de frutos, de obras, de estilo de vida, de palabras, de vestir, de conducirnos, de todo lo que es nuestro vivir diario y nuestro relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, o nuestros empleados si somos propietarios o negociantes, con nuestros profesores, con nuestros compañeros de la escuela, con nuestros papás, Danielito, ¿verdad? Con nuestros hermanitos, con nuestros compañeros que juegan fútbol con nosotros. Oliver? Sí, ¿verdad? ¿Y Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Está ahí atrás. El fruto de la luz. La luz tiene que verse, la luz se ve, hermanos. La luz no es... cuando algo se pasa por alto, la luz es imposible que se pase por alto. Cuando la luz hace su aparición, hay que verla obligado, hay que notarla obligado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice que hay que hacer? Presentarse ante nuestro Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional, renovando nuestro entendimiento. Todo eso entonces, hermanos, el apóstol nos dice en los primeros versículos, del 8 al 10. De manera positiva, Él nos ha mandado, hermanos, a entender
Que ya nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, no puede ser igual a como éramos antes cuando estábamos en la oscuridad. Positivamente nos ha dicho lo que debemos ser, andando como hijos de luz, mostrando el fruto de la luz, el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestro vivir sea una evidencia, una verificación de que le agradamos y los demás ven esa luz. A algunos les molesta tanto que tienen que ponerse gafas de sol. Otros se ponen gafas de soldador, que son todavía mucho más oscuras todavía porque quieren vivir en su oscuridad y les molesta la luz. Pero la luz está ahí y no se puede ocultar. En el versículo 11, hermanos, ahora el apóstol pasa a utilizar el estilo de la poesía hebrea, haciendo uso del paralelismo. Usted sabe que la poesía hebrea no es como la poesía que nosotros conocemos, que es con rima. ¿Ven? Vi que el avión cayó en el zafacón, terminado en on, ahí riman al final, ¿no? En la poesía hebrea no es así, sino que ellos usan paralelos. Y los paralelos pueden ser sinónimos o pueden ser contrarios o antitéticos. Bueno, pues aquí él usa entonces un paralelismo antitético, contrario. Entonces, como él nos dijo primero, ¿qué debemos hacer? Ahora nos dice de manera negativa, ¿qué no debemos hacer? Para mostrar que somos hijos de luz. ¿Ven? ¿Qué tú debes hacer para ser un hijo de luz? Nos lo dijo los versículos 8 al 10. Ahora desde el versículo 11 nos comienza a hablar acerca de lo que no debemos hacer. Que nos va a identificar, esa negatividad nos va a identificar como hijos de luz también. ¿Qué es lo que comienza diciendo? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Ven? Está haciendo lo mismo que cuando vimos el punto primero, que él habló del amor. Primero habló de cómo es el amor y luego habló de cómo no es el amor. Y final concluyó diciendo, no se confundan. El que practique esas cosas no tiene parte en el reino de Dios. Eso no es amor de Dios, eso es autocomplacencia, eso es egoísmo. Pues ahora nos está diciendo, ya les dije lo que es andar en la luz. ¿Cuáles son las virtudes? Pues ahora identifiquen las cosas que son engañosas, que oscurecen y que no deben ser la práctica y el estilo de vida de un cristiano. ¿Qué cosas son? Las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué es esto de las obras infructuosas de las tinieblas? Bueno, claro está, estamos hablando de ese estilo de vida que no da gloria al Señor, por eso es infructuosa. Estamos hablando de un estilo de vida que no contribuye al crecimiento espiritual. Por el contrario, destruye a la persona, las convierte en enemigos de Dios, enemigos de sí mismos, enemigos de sus seres queridos, enemigos de su comunidad, enemigos de su medio ambiente, enemigos de todo. Por eso dice que esas obras son infructuosas, porque realmente no benefician para nada. Lo que acarrean es destrucción. Aunque el mundo las defienda, aunque el mundo las esté proclamando como obras que merecen mérito y que deben ser proclamadas como leyes por el Estado.
El matrimonio entre parejas del mismo sexo, hermanos, es una obra infructuosa por donde quiera que usted la mire. Ahí ni siquiera puede haber reproducción. Una sociedad donde se le da preeminencia al matrimonio o a la relación entre personas del mismo sexo, es una sociedad que está condenada a la extinción. Sin hablar de las enfermedades y los problemas mentales y emocionales y el desequilibrio en todos los sentidos que esas cosas traen. Entonces, es infructuoso. Independientemente de que el mundo las defienda, independientemente de que el pecado, las tinieblas, Satanás, cegando el entendimiento de los incrédulos, esté procurando que lo introduzcan como ley en todos los países, como obligatorio. Eso es infructuoso, es destructivo. A nosotros se nos dice, hermanos, que todas esas cosas que se practican en el mundo son obras infructuosas y que nosotros estamos llamados a desecharlas. Pero recordemos el equilibrio que mencionamos al principio. No como creyéndonos los mejores, no como creyéndonos los limpios y santos que no pueden ni tocar. Tener ningún tipo de contacto con las personas incrédulas, mirándolas de lejos. Mira tú, sal de ahí, sálvate. Pero no te me acerques, espérate. Sálvate. No. Saber que nosotros estábamos igual de contaminados, igual de perdidos. El Señor por su misericordia y su gracia nos salvó. Compartir esa gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero las obras infructuosas deben ser desechadas, rechazadas. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas. No participar es semejante a donde dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es no estar de acuerdo. No quiere decir no tener contacto, no quiere decir no vivir al lado y en los lugares y trabajar y estudiar y compartir con los incrédulos, no quiere decir eso. Quiere decir que yo no voy a compartir sus prácticas, que yo no voy a compartir sus ideales. Yo no voy a aprobar su pecado. Ni voy a vivir conforme a su pecado, ni voy a aceptar sus invitaciones cuando Él quiere que yo haga algo pecaminoso. Y voy a estar ojo avisor continuamente cuando están tratando encubiertamente de penetrar en mis valores y dañarlos. Disfrazando el pecado con la búsqueda de justicia, de igualdad. Estos pobres desechados de la sociedad necesitan ser recibidos. Y entonces nosotros digamos, como dijo lamentablemente en una ocasión el Papa, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cómo que quién soy yo para juzgar? Claro que puedo juzgar, justamente, con justo juicio, porque voy a juzgar lo que la Biblia ya ha juzgado, lo que el Señor ya ha juzgado. Y si yo soy un representante del Señor, claro que puedo juzgar. Pero juzgar con justo juicio, juzgar lo que la Biblia ha dicho. Porque cuando la Biblia dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, se está emitiendo un juicio. Y cuando yo digo no voy a participar de tu pecado, ni lo apruebo, ni lo comparto, ni lo promuevo, estoy emitiendo un juicio porque estoy diciendo que algo es pecado. Y le estoy reconociendo su malignidad y que está sometido, está sujeto a la ira de Dios. Obras infructuosas de las tinieblas. No debemos participar de ellas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa reprenderlas?
Bueno, hay quienes entienden que cuando hablamos de reprenderlas, significa ir a hacer piquete frente al Congreso con pancartas, rechazando esas leyes dañinas a nuestras familias y nuestra sociedad. Otros entienden que reprenderlas significa ir a los medios de comunicación a expresar, ¿no?, el rechazo al pecado en sus diferentes manifestaciones. Bueno, está bien, eso es parte de la reprensión, no vamos a decir que no. El creyente, mientras tenga la libertad legal de expresar su descontento contra el pecado de diferentes maneras, públicas y privadas, está bien que lo haga, eso también es reprenderlo. Pero aquí reprenderlas más bien se refiere a que nuestra vida sea un testimonio que haga que los demás, cuando ven nuestra vida, se sientan reprendidos. ¿Ven? Sientan que nosotros les estamos llamando la atención. Porque con nuestro estilo de vida, estamos diciéndoles, no, eso no glorifica a Dios. No, eso no te hace bien. No, eso no le hace bien a tu familia. No, no le hace bien a tus hijos. No le hace bien a tu sociedad. No le hace bien a tu mundo. No le hace bien a nadie. Y nosotros queremos que tú vivas, que tú tengas vida y que entonces seas un multiplicador para que también des vida a tu familia, a tus hijos, a tu sociedad. Y yo con mi vida, con mis actos, con mi fidelidad y mi temor de Dios, les soy a ellos una reprensión. Como en otro lugar de la Biblia dice, yo hago que haya ascuas de fuego sobre su cabeza, que se sientan como si se le estuviera quemando la cabeza, con ascuas de fuego ahí, con carbones encendidos sobre la cabeza, cuando nos miren nuestra conducta, pero no porque nos ven orgullosos y altaneros, los más santos, los puros, no, sino porque nos ven que sinceramente amamos y agradamos a Dios y los amamos a ellos y por eso rechazamos su pecado. No porque nos sentimos lo más santo y lo más limpio, que si estamos en Cristo lo somos. Pero no reconociendo que por nosotros, sino por la obra de Dios. Y es la obra que queremos que Dios haga en ellos. Entonces cuando el apóstol dice, ustedes sean hijos de luz, pero tengan también como algo muy importante, este aspecto negativo, que es negarse completa, definitiva y decididamente a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, repréndanlas. O sea, denúncienlas, como dice otra versión. Sean una denuncia viviente, como lo fue Cristo. Siempre Cristo es nuestro ejemplo. Y en el versículo 12 el apóstol dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es tan terrible lo que ellos hacen. Es tan terrible lo que promueven. Es tan destructivo lo que promueven. Los destruye ahora y los destruirá en el infierno eternamente si mueren de esa manera, en ese estado de rebeldía y de oscuridad. Es vergonzoso. Por eso es necesario, dice el versículo 13, por eso es necesario que esas cosas sean puestas en evidencia por la luz, para que la luz les muestre esa condición. Ellos no lo van a ver por sí mismos. Ellos van a seguir luchando por defender su pecado, sus prácticas libres de pecado, y que estén refrendadas por las leyes. Y que te acusen a ti, hermano, y a mí, de ser racista,
misógino y todos esos términos que utilizan para referirse a la vida cristiana fiel a Dios y que no acepta y no participa con el pecado, nos van a acusar a nosotros de todo eso si no aceptamos y participamos de sus prácticas. Pues el cristiano no, el cristiano seguirá, el que anda en luz seguirá reprendiéndolas, seguirá denunciándolas, seguirá mostrando con obra y voz la luz de Dios en medio de las tinieblas del mundo. Que eso pueda conllevar persecución, desprecio, ataques, ya, eso es algo viejo en la historia de la redención. Que a los que son hijos de luz, las tinieblas los persigan y los ataquen y los hieran y los despojen. Eso es algo viejo ya en la historia de la redención. Yo sé que muchos hablan, ay, de que viene una persecución, de que viene una persecución. La persecución ha estado todo el tiempo en la historia de la redención. Sí, es muy cierto que va a llegar un momento final, al final del tiempo, donde la persecución satánica se llevará a cabo y será un conglomerado de manera especial, de manera final, como una especie de último intento de Satanás. Es cierto. Pero hermano, la persecución es la experiencia habitual de los hijos de luz. Porque los hijos de luz viven reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Viven denunciándolas. Ahora, casi concluyendo ya, hermanos, lo que el versículo 13 dice, que nosotros ponemos en evidencia el pecado, y no hay manera de negarlo, más que levantando la voz y diciéndonos misóginos, racistas, patriarcales, nos dicen de todo, micromachistas. Porque no hay un argumento realmente, la luz está ahí, te está diciendo lo que es, olvídate. Entonces tú lo que haces es que preparas terminología de odio para que al pronunciarla contra nosotros nos veamos como malos. Pero olvídese, la luz sigue estando ahí. Y la verdad sigue estando ahí desnuda, como dice nuestro hermano Eugenio. Y nadie, olvídese, aunque por más que le quieran poner ropa de oscuridad y de pecado y de leyes forzadas y propaganda, la verdad sigue siendo la verdad desnuda ahí. Y eso hace entonces que salga nuestra voz continuamente proclamándole a los perdidos, despiértate tú que duermes. Versículo 14. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el propósito, hermanos. Luego de nosotros glorificar a Dios, agradar a Dios, ese es el propósito. Llamar a los perdidos a que vengan a la luz, a que vean su oscuridad y clamen a Cristo por luz. Que vengan a la luz, Cristo les alumbrará. Cristo les alumbrará. Así que, hermanos amados, la exhortación final que el apóstol nos da en esta porción, en esta segunda división de este capítulo que estamos estudiando, después de decirnos todo lo que nos dijo, es que nos cuidemos de pecar en ser negligentes, hermanos. Mirad entonces, conforme a lo que ya les he dicho, toda la exhortación que les he dado, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, y a dónde al final conduce todo esto, que es a llamar a los que están en oscuridad,
traerlos a la luz, para que haya más adoradores del Dios único y verdadero. El reino de Dios se siga poblando. Entonces miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Sabiendo esto, hermanos, la exhortación con la que concluye esta división es: sepan entonces que lo que yo les estoy diciendo demanda diligencia, demanda ser sabios, demanda que estemos alertas, orad y velad, preparaos continuamente. Sepan aprovechar las oportunidades, es lo que dice el versículo 16. Cuando dice aprovechando bien el tiempo, ahí lo que está diciendo es comprando, es lo que dice, donde dice aprovechando en el original, dice comprando, redimiendo. Como cuando iban al mercado de esclavos a comprar un esclavo, comprando. Al esclavo le miraban los dientes, le miraban todo, le miraban las orejas, por donde quiera lo miraban antes de comprar un esclavo. Como cuando compraban un caballo, una cosa así. Entonces está usando esa comparación para decirnos, miren, hay que ser diligentes. Esto no es así, de que yo me siento en la iglesia y bueno, nada, yo estoy aquí, el Señor que haga la obra. No. Está diciendo aquí, ustedes tienen que ser diligentes. Ustedes no pueden ser necios. Ustedes tienen que poner de su parte. Ustedes tienen que esforzarse. Ustedes tienen que utilizar los medios de gracia. Cuando aquí dice aprovechando bien el tiempo, hermanos, la palabra tiempo que aparece aquí no es la palabra cronos, es la palabra kairos. Cronos, en el griego, significa el tiempo en su discurrir normal, como pasa en el reloj el tiempo normalmente, ¿no? Pero la palabra kairos significa oportunidades que se presentan dentro del tiempo. Yo escuché una vez a alguien que dijo que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. ¿Oyó eso? Las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. El creyente que anda en la luz tiene que saber mirar las oportunidades para echarle mano. ¿Cuáles oportunidades? Oportunidades de testificar de Cristo, oportunidades de ser un ejemplo de fe, oportunidades de ser un ejemplo de santidad, oportunidades de ser un ejemplo de bondad, oportunidades de ser un ejemplo de verdad, oportunidades de ser un ejemplo de justicia, oportunidad de poder denunciar el pecado con amor, oportunidad de alcanzar a un perdido, oportunidad de glorificar a Dios. Está diciendo eso. Usted quiere ser hijo de luz, usted tiene que poner de su parte. Ya la luz está ahí, porque si no, no fuera hijo de luz. Nosotros éramos tinieblas. En nuestra humanidad, sin ayuda de nadie, ya éramos tinieblas. Pero ahora estamos en el Señor, y al estar en el Señor, ahora tenemos luz, la luz del Señor. Esa luz ya está ahí. Pero puede ser una llamita pequeñita que casi no se vea si nosotros somos negligentes, haraganes, vagos, desinteresados. Él dice, no, para ser un hijo de luz hay que ser prudentes, hay que ser diligentes, hay que aprovechar las oportunidades. Las oportunidades son oro, no, son más que oro. Los días son malos, cada vez más y más malos, dice el apóstol. Así que, hermanos, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude entonces a ser entendidos
de cuál sea la buena voluntad del Señor. Eso demanda, hermanos, esfuerzo. No cumplir los domingos con ir a la iglesia y bueno, ya cumplí. No. Es un esfuerzo intencional, como mi esposa dice. Algo intencional, que yo vivo para eso, que yo estoy dedicado a eso. Ese es mi negocio. Independientemente de todo lo demás, ese es mi negocio. Ser luz. Por eso él tiene que concluir así los versículos 16 y 15, 16 y 17, con esa exhortación final. El Señor entonces también llame nuestra atención al mirar esa exhortación final que el apóstol hace. En el segundo punto, donde estamos considerando sed imitadores de Dios como hijos amados. Primero, andando en amor. Segundo, andando en luz. Y ya veremos, del tercer punto en adelante, siendo llenos del Espíritu Santo. Pero eso es otra historia. A la misma hora y por el mismo canal. Amén. Si alguien hasta aquí que no es cristiano, sépalo. Usted está en oscuridad. Usted está perdido. Está perdido y nosotros sabemos lo que es eso, estar perdido, porque lo estuvimos también. Cristo es vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que está perdido tiene un camino, ahí está. Solo tiene que venir a Cristo reconociendo que está perdido. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en oscuridad puede hallar la luz de la vida. Quiere el Señor hacer ver, si alguien aquí aún no ha encontrado esa luz, hacerle ver su oscuridad y venir a Cristo. Señor, te damos gracias por tu misericordia infinita, por tu bondad. Gracias por enseñarnos, gracias, oh Señor. Gracias por la salvación, pero gracias también por las herramientas que nos das para que en este peregrinar, el tiempo, Señor, de caminar hacia la patria celestial, aprendiendo y creciendo en santificación, tú nos has dejado los medios, la instrucción, la fortaleza. Señor, ayúdanos a ser diligentes, sabios, prontos para tomar las oportunidades que tú nos das, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.